Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de lectura explicada de un curso de milagros. Y esta vez estamos en el epígrafe 5, la voluntad indivisa de la filiación, del capítulo 8, el viaje de retorno. Y sin más preámbulo, pues comenzamos a leer y dice así. 1. Bueno, antes de empezar, vamos a comentar que en este capítulo, en estos epígrafes de este capítulo, Jesús está explorando el concepto de nuestra voluntad, en el sentido de que nuestra única voluntad real y verdadera, y la que tenemos que reconocer, es la voluntad de Dios. Entonces lo hace desde muchos puntos de vista en los que él es en algún sentido también partícipe, debido a que nosotros ahora mismo no reconocemos nuestra voluntad, estamos en un estado mental de confusión extrema y tenemos que ir paulatinamente realizando ese reconocimiento. Dado que el diseño del sueño en el que ahora mismo estamos inmersos es tan limitado, pues ni siquiera podemos reconocer fácilmente los distintos niveles de ayuda. Por eso Jesús es protagonista y director, junto con otras agencias suyas, de un nivel de ayuda totalmente inserto en este diseño físico-material, de forma que le tuvimos una vez aquí en persona, con el cual podíamos interactuar y verle con nuestros sentidos físicos y convivir con él y tener experiencias de una vida física para poder darnos cuenta de cómo se diviniza un ser humano. Posteriormente recibimos directamente procedente de él, pues esta información se plasma en símbolos, en letras, en un libro, para que podamos leerlo, comprenderlo. A pesar de todo, la comprensión no es sencilla porque los conceptos no son sencillos para una mente tan confusa como la nuestra. Sencillos son porque no hay ingeniosidad en el espíritu, solo que nosotros estamos lejos de reconocerlo, dado que estamos precisamente inmersos en un sistema de ingeniosidad, la del ego, cuyo fin principal es no hallar. Entonces tenemos ahí obstáculos que debemos salvar, con lo cual, pues esta información debe ser estudiada y comprendida intelectualmente antes de poder ponerla en práctica, que es el objetivo, para lograr divinizarse. Tenemos, por lo tanto, directamente de Jesús dos informaciones totalmente insertas aquí en este nivel del sueño, este nivel físico-material, a nuestro alcance, en este punto del escenario. No obstante, hay otros niveles de ayuda. Uno de los propósitos de Jesús es que podamos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Para ello, pues Jesús intenta que despertemos la atención hacia esos sentidos internos, hacia la escucha interior. Para eso no nos sirven los sentidos físicos. Para eso sirve una atención especial a
unas emociones sutiles, unas emociones que no son las bajas pasiones del ego, que no son las bajas pasiones pendulares del sistema de pensamiento de los opuestos, odio, euforia, miedo, soberbia. No son esas, tenemos que trascenderlas y atender a unas más profundas y más sutiles. Esa es la voz del Espíritu Santo. Esa es en el sentido de que así se manifiesta. Es una manifestación directamente de Dios en nuestra mente, que se manifiesta y que hay que aprender a atenderla. Para llegar después al primer nivel de ayuda, tercer nivel aquí en nuestro entorno, segundo nivel atendiendo a nuestro interior, a esos sentimientos sutiles, profundos. Primer nivel de ayuda, reconocer ya directamente nuestra naturaleza, el Cristo en nosotros. Bien, en ese tercer nivel en el que estamos, fase de aprendizaje, en este capítulo 8, el viaje de retorno, decimos que estos epígrafes se dedican por Jesús a que exploremos el concepto de la unidad de nuestra voluntad con la voluntad de Dios, nuestra unidad con Dios, nuestra unidad con la filiación, ese concepto de unidad entre Dios y su creación, en la cual participa Él. Bien, pues vamos a comenzar a leer y dice así. 1. ¿Podrías estar en paz estando separado de tu identidad? ¿Podría, con el ejemplo que venimos utilizando en los anteriores epígrafes, un pez estar en paz fuera del agua, intentando andar, moviéndose, aleteando entre las rocas? La disociación no es una solución, nos advierte. Te puedes disociar. Puedes dividir tu mente en sucesivos niveles para olvidarte de quién eres y, llenándolo de un contenido extraño a tu naturaleza, convencerte de que esa es tu naturaleza. Pero no es la solución, porque no te sientes bien, lógicamente, igual que el pez fuera del agua. Por mucho que te olvides de lo que eres, de cómo has llegado aquí, por mucho que habites ese último nivel disociado de tu mente, este físico-material, por mucho que lo hagas, no es la solución, no te sientes bien. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir y no la reconocen porque prefieren lo ilusorio. Muchos ejemplos conocemos, los más evidentes dentro de los hospitales psiquiátricos, los menos evidentes observando el mundo y dándonos cuenta de la fuerte disociación que hay. Nos damos perfecta cuenta porque observamos en el mundo y en nosotros mismos que podemos sostener al mismo tiempo y sin pestañear una idea y la contraria. Para eso disociamos nuestra mente. En un rol de personalidad sostenemos una idea, en otro rol de personalidad contraria. Conscientemente estamos aceptando una idea famosa en el mundo, inconscientemente otra contraria. Y de esa forma no hay una mentalidad unificada. No es consistente, no es coherente. No nos puede reportar una alineación con nuestra naturaleza. Los ilusos creen que la verdad los va a agredir porque tienen su propia verdad. Entonces, que venga alguien con otra verdad que no es la tuya, piensas que es un ataque. Y entonces, ¿qué ocurre con mi verdad? Con la que me he identificado.
tengo identidad en esta verdad. Si tú vienes con otra verdad, estás atacando mi identidad, porque mi identidad está con esta, no con esa que tú me traes. Por eso los ilusos creen que la verdad los va a agredir, porque agreden su identidad. En este mundo tan opuesto a nuestra naturaleza, hemos tenido que identificarnos a martillazos, con calzador, con un sistema de creencias que no es el nuestro, por lo tanto no es la verdad para nosotros. Pero, sin embargo, como estamos identificados, sentimos que cualquier otra intromisión nos agrede y por eso, en principio, desconfiamos y rechazamos. Si no, un curso de milagros sería un bestseller y estaría ya implantado en todos los niveles educativos. Y no reconocemos esa verdad porque preferimos lo ilusorio. Bueno, pues más vale malo conocido que bueno por conocer, es el refrán resultante de la creencia arraigada que nos está explicando Jesús. La tenemos arraigada. De hecho, utilizamos refranes para describirla. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Que desconfío de los cambios. Al juzgar a la verdad como algo indeseable, los ilusos, perciben entonces sus propias ilusiones. No me cuentes tu verdad, yo estoy muy a gusto con la mía, como estoy identificado con ella, es lo único que percibo. ¿Qué ocurre cuando tú intentas convencer a alguien de algo? Pues que habitualmente esa persona, por sistema, rechaza, porque percibe una coacción. No, déjame que te explique, de verdad, déjame que te explique. No me expliques. Que yo lo tengo muy claro. Percibo una coacción. Y entonces bloquean la explicación de lo que le quieres exponer y se quedan con la suya. Y entonces también se dice, resultado de esa actitud que describe aquí Jesús, que nunca es posible convencer de nada a nadie, que uno se convence solo. Perciben entonces sus propias ilusiones, porque perciben la verdad, porque juzgan la verdad como algo indeseable, perciben entonces sus propias ilusiones, nada más, las cuales obstruyen el conocimiento. Claro, a partir de ahí levantas un muro y mira que que yo tengo mi verdad y como me he identificado con ella, me estás atacando la identidad. Entonces ya, mira, ya sea como sea mi verdad particular, mis creencias sean como sean, no te admito lo que tú me propones. Porque entonces, ¿dónde acabo yo? ¿Quién soy yo? Si de repente me despojas de mi verdad, ¿quién soy yo? Tengo que aprender otra identidad con respecto a tu verdad y mientras y en el tránsito me despojas de todo lo que yo soy, de mi historia, de mi entorno, de mis grupos de acogida. No. Ayúdales, dice Jesús, ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. ¿Cómo puedes ayudar ofreciendo tu mente unificada? Lo más efectivo, con una aplicación práctica a tu vida de tu mente unificada. En todo momento y de forma generalizada a todos los aspectos. Eso sí va a producir una fuerte impresión en cualquiera que observe la escenificación de tu vida. Fijaos la fuerte impresión que produjo una mente unificada cuando prácticamente el corazón de la civilización en aquella época, que era Roma, acabó postrándose ante el mensaje de Jesús, es decir, de el
niño nacido de la última familia, del último pueblo, de la última provincia romana. Tu mente unificada es, a ojos de los demás, un constante milagro. Cuando aprecian en lo que supone la percepción de su entorno vital algo diferente, que no le amenaza, lo ve en ti, le atrae, porque su naturaleza, el Cristo en ti, llama de fondo. Ahí está. Y entonces, sin esa amenaza de que intentes convencerle, de que vayas con el curso a darle en la cabeza, pues podrás conseguirlo. Es el ejemplo. Los maestros lo son porque enseñan a través del ejemplo en las relaciones que tienen. Ayúdales ofreciéndoles tu mente unificada para su beneficio, tal como yo te ofrezco la mía en beneficio de la tuya. De la misma forma en que tú has sentido atracción por mí, y no la has sentido solo por la información que te doy, la sentías ya porque la sentiste al oír hablar de los hechos de mi vida. Ahí, una vida con vosotros. Jesús sabe que en esta vida físico-material se puede escenificar tus relaciones con base en una mente unificada. Él lo hizo. Sabe que nosotros podemos hacerlo también. Por eso nos propone algo asequible. Si no hubiese estado él aquí, diríamos, bueno, ¿y eso cómo se hace? Nos lo tendría que explicar. Nos lo explican otras agencias suyas reveladoras también, en múltiples aspectos, pero está su vida. Ahí está su vida. Mejor ejemplo, ninguno. Mejor relato sobre su vida, la de la cuarta parte del libro de Urantia, la vida de Jesús. Siempre armonizada con esta información más avanzada que nos da después cuando estamos más preparados para recibirla. Solos no podemos hacer nada, pero juntos nuestras mentes se funden en algo cuyo poder es mucho mayor que el poder de sus partes separadas. Esto es uno de los aspectos de una mente unificada. Una mente unificada es una mente no disociada. En este caso, uno de los aspectos de una mente unificada es la que es consciente de su fraternidad, en primer lugar, con el resto de la filiación, en nuestro caso, con las personas que nos rodean. Segundo, de una relación con ellas, aun en este diseño, lo más parecida a la relación que tuvo él cuando estuvo aquí con los demás. Y tercero, el reconocimiento de la unidad. Progresivamente se va instalando esa mentalidad unificada en nosotros en este concreto aspecto. Y claro, ahí la mentalidad unificada, claro que tiene un poder mucho mayor que el poder de las partes separadas, porque las partes separadas no contemplan la totalidad de la realidad. Una mente unificada, en ese aspecto, sí está contemplando la totalidad de la realidad. Soy una unidad. Soy una unidad. Aquí no lo aparenta y hasta ahora me he comportado como si fuese una individualidad separada. Pero soy una unidad. Eso es uno de los aspectos de una mente unificada.
Puesto que nuestras mentes no están separadas, la mente de Dios, con mayúsculas, se establece en ellas como nuestra mente. En el momento en el que tú vas reconociendo la realidad de lo que ocurre, la realidad de lo que ocurre es que trascendente a la idea de separación y a este diseño ilusorio que la simboliza, nuestras mentes están unidas. Esa es la realidad. En el momento en el que tú vas aceptando esa idea, fíjate que esto es interesante porque eso es mentalidad sobre tu propia mente. Mente como continente, como herramienta, como algo real de su dueño, y tu mentalidad, que significa aprender la verdad sobre esa mente. Esa es una mente uno, nunca dejó de serlo. Aquí estás haciendo la ficción de la separación, con un diseño de limitación y estanqueidad, pero como recipiente, como continente de contenidos, es una. Esa misma idea ya es un cambio de mentalidad sobre tu propia mente. Otro cambio de mentalidad es que cuando tú reconoces contenidos verdaderos sobre hechos verdaderos, significados verdaderos sobre conceptos verdaderos, entonces sobrevienen valores verdaderos. Y el valor verdadero de ese reconocimiento es el poder recuperado. Esta mente, con mayúsculas, la única mente existente de la cual participamos todos, es invencible porque es indivisa. No va a haber en ella conflicto porque es una solamente con una sola mentalidad a la que hay que adherirse porque es la tuya. Ahora mismo tienes la ficción de que tienes otra mente separada con unos contenidos diversos de los contenidos de la gran mente única. En el momento en el que cambias tus contenidos, en este caso interesante, sobre el concepto y significado de tu propia mente, pues se vuelve invencible porque se va unificando, es indivisa. El concepto es la indivisión. Sustituyes la mente dividida, disociada y separada por el concepto de mente indivisa, unificada, compartida. Y entonces introduces un contenido verdadero sobre un hecho aparentemente falso. Esto es lo interesante. Anda, es que yo pensaba que mi mente estaba dentro de mi cerebro y estaba completamente separada. Bien, pues no. Toma esta nueva idea. Tu mente es la mente de Dios. Es completamente compartida por todos. Vaya, qué interesante. Un cambio en el contenido me hace apreciar la verdad del continente. Bien, pues esto es lo que nos está contando Jesús. 2. La voluntad indivisa de la filiación, entre guiones o entre paréntesis, la voluntad de Dios. Claro, mentalidad y mente únicas. Mente, uno, la mente de Dios, la única existente. Mentalidad única, la mentalidad de Dios. Si somos directamente creaciones suyas y ese es el entorno nuestro originario, es nuestra naturaleza en la cual nos desenvolvemos perfectamente, dado que ahí lo somos todo. La voluntad indivisa de la filiación, la voluntad de Dios, es el creador perfecto, por ser completamente semejante a Dios. La mente divina es infinitamente creativa y crea de una forma unificada, es decir, consistente y coherente. Si te sales de esa coherencia,
dejas de crear, fabricas ilusión, no creas nada real. No puedes estar excluido de la voluntad de Dios si es que has de entender lo que es y lo que eres tú. Entender, ¿qué es aquí entender? Comprender profundamente, sentirlo como cierto. Intelectualmente, para esta mentecita material, es una bonita idea, sí, es una bonita idea. Pero si has de entenderla profundamente, sintiendo lo que es y dándolo como cierto en ti, no puedes estar excluido de ella, porque si estás excluido de ella, estás actuando en contra de tu naturaleza. Si actúas en contra de tu naturaleza, es que se te ha olvidado quién eres. Al pez se le ha olvidado que vive en el agua y entonces está en la tierra intentando andar pensando que esa es su naturaleza. Pero claro, sufre tremendamente porque no lo es. ¿Por qué? Porque no reconoce cuál es su naturaleza. Con lo cual, su voluntad de andar sobre las rocas, que le da una falsa apariencia de libertad, en realidad es un aprisionamiento. Está equivocado. ¿Qué es lo que falla si todo parece real? Que no se siente bien, que se va rozando con las rocas. Si alguien le levantase de la cola y le pusiese en el agua, se daría cuenta. Anda, es verdad, pues esto sí que es lo mío. Bien, pues aquí estamos, pudiendo aplicar prácticamente esta información para darnos cuenta de que esto es lo nuestro. Eso es lo que quiere decir. Así entiendes lo que es la voluntad de Dios, el medio al cual perteneces, el agua, y lo que eres tú, un pez. No soy una liebre, soy un pez. Al creer que tu voluntad está separada de la mía, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres. Vuelve a participar Jesús como protagonista de esta enseñanza. Y no lo hace como mero ejemplo, lo hace desde una posición de ser la personalidad más consciente de su naturaleza y de su origen, de las que tenemos en este nivel. Ahora mismo da un contenido en forma de libro. En otra época dio un contenido como una persona aquí presente. Bajó hasta las trincheras, bajó hasta el barro para decir, mira, esta enseñanza que te voy a dar es muy valiosa porque así actuaría Dios aquí. Y así actuó. ¿Y por qué nos puede decir con total honestidad y naturalidad, al creer que tu voluntad está separada de la mía, dice Jesús, con naturalidad y con honestidad, te excluyes de la voluntad de Dios, que es lo que eres? Pues porque aquí no tenemos mejor ejemplo. No tenemos mejor ejemplo. Ni escenificado en una vida, ni como información más elevada en un curso de milagros. No lo tenemos. Mírese, compárese, aplíquese, compruébese. Entonces, por eso puede decir, si no te fijas en el ejemplo que te he dado en tu propio entorno, que es el que más fácilmente vas a comprender, tercer nivel de ayuda
dado que al espíritu no le escuchas todavía bien y por supuesto estás lejos de reconocer al Cristo en ti, dada tu confusión, si no te fijas en el ejemplo de mi vida y en esta información, pues te excluyes de la voluntad de Dios, porque yo te indico cuál es el camino para que averigües que tu voluntad es la de Dios. Te doy un buen ejemplo para que lo puedas probar. No hay mejor ejemplo aquí que este. Pero no te lo dice desde la soberbia, eso es una interpretación que tiene aquí el ego, porque aquí eso es lo normal, te lo dice desde la completa honestidad y el amor a ti, y con naturalidad. Dice, con todo, curar sigue siendo brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Dice, bueno, con todo, es decir, con todo esto que te he dicho, pues te lo tengo que decir, la filiación, la voluntad de Dios, mira mi ejemplo, mira lo que te cuento, para que lo compruebes por ti mismo poniéndolo en práctica. No quiero que me creas ciegamente, quiero que pongas en práctica lo que te digo, lo que has visto del ejemplo de mi vida, esta información. Ponlo en práctica. Dice, con todo esto que te cuento, lo tienes sencillo. Tampoco tienes que complicarte mucho. Dice, curar sigue siendo ofrecer plenitud, brindar plenitud. Por lo tanto, curar es unirse a los que son como tú, ya que percibir esta semejanza es reconocer al Padre. Si tú le brindas plenitud a los que son como tú, si tú escenificas, al igual que lo hizo él, con tus hermanos, con los que te rodean, ya sería para ti una curación de tu mente. Ese hecho te convertirías en un vehículo transmisor del milagro, transmisor del valor divino que incorpora esa escenificación que haces con los demás, que para ellos es el milagro recibido y para ti ofrecido, te conviertes en vehículo de ese valor divino y eso es lo que te hace integrarlo, porque cierra el círculo de tu forma de percibir aquí. Ofreces ese valor, el otro lo acepta y al percibirle correctamente, entonces te percibes correctamente a ti. Cierras el círculo e integras ese valor del cual estás siendo vehículo. Curando, curas. Porque además de esa forma obtienes la certeza. Y esa certeza alcanza al concepto del Padre, diría Jesús, que yo te estoy brindando. Yo escenifico en la vida. Tú lo haces aquí con tus hermanos y te sientes mejor que nunca. Yo te digo que escenifico la naturaleza del Padre. Mediante tu escenificación con tus hermanos, que te sientes mejor que nunca, conoces al Padre. Claro. Si tu perfección reside en Él, con mayúscula, en el Padre, y solo en Él, ¿cómo podrías conocerla sin reconocerlo a Él? Reconocer a Dios es reconocerte a ti mismo. No hay separación entre Dios y su creación. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Ahora Jesús establece un triángulo pedagógico, un triángulo ilustrativo de un concepto. Ya vamos a empezar a explorar aquí la unidad,
y el reconocimiento de tu naturaleza a través del reconocimiento de la unidad, y el reconocimiento de Dios a través del reconocimiento de la unidad, y el reconocimiento de Jesús a través del reconocimiento de la unidad, y el reconocimiento de la unidad a través de escenificar con tus hermanos lo que Jesús escenificó en vida y tematiza de forma avanzada aquí. Y entonces comienza el círculo de reconocimiento, comienza el círculo. Reconoces a tu hermano, reconoces a Jesús porque es la enseñanza que Él te ha dado, reconoces a Dios porque Él te dice que esa enseñanza es la naturaleza de Dios, y sientes la certeza de todo ello y te reconoces a ti. Es un círculo de obtención de certeza, un círculo virtuoso. Según ya empiezas a aplicar esta cuestión, ejemplo de la vida de Jesús, información de un curso de milagros, aplicación con mis hermanos, reconocimiento de Jesús, reconocimiento del Padre, reconocimiento profundo de lo que soy yo, sigo aplicando, sigo reconociendo a Jesús, sigo reconociendo al Padre, sigo reconociéndome a mí, y ahí va el círculo. Te darás cuenta de esto cuando comprendas que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Cuando apliques el ejemplo, el milagro que te ofrezco, lo recibas, lo aceptes y lo apliques con los demás y lo ofrezcas, entonces reconocerás que no hay separación entre tu voluntad y la mía. Jesús, estoy reconociendo al final que mi voluntad es la tuya, que quiero hacer lo mismo que tú hacías y me dices que haga. Lo estoy reconociendo, me estoy dando cuenta, es lo mío. Soy un pez y eso es el agua. Eso es el agua lo que tú me ofreces. Deja que el amor de Dios, con mayúsculas, la principal característica de su naturaleza, característica esencial de su naturaleza. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. ¿Cómo acepto a Jesús? Pongo en práctica lo que me dice, cómo lo hace Él, lo que me dice aquí, cómo lo hacía Él, como me lo dice aquí, lo pongo en práctica. Le reconozco a Él. Jesús, me estoy dando cuenta que tenemos la misma voluntad. Y Él te dice, y la mía es la del Padre. Con lo cual, si dices que la tuya empieza a ser como la mía, la tuya empieza a ser como la del Padre. Y mira a ver qué sientes entonces. Y mira a ver qué ocurre en ti. Jesús, me estoy empezando a reconocer. Y además tengo la sensación de que es mi realidad, porque no tiene nada que ver con lo que yo creía que era en esta vida, anteriormente. Me estoy empezando a reconocer. Soy otra cosa. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Ya te acepto, Jesús. Lo he comprobado. Tengo certezas. Y gracias por transmitirme esta información porque siento ya el amor que irradia en ella. Y dice Jesús, pues es el amor de Dios. Ah, esto es el amor de Dios. Eso es el amor de Dios. Deja que el amor de Dios irradie sobre ti mediante tu aceptación de mí. Mi realidad es tuya y suya. Cuando unes tu mente a la mía, estás proclamando que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. Cuando unes tu mente a la mía, esto empieza, como hemos dicho al principio, por cambiar tu mentalidad sobre tu mente. Ah, entonces me dices que cuando escenifico con mis hermanos lo que tú escenificaste aquí con ellos, entonces
me siento mejor. Y eso me dices que significa que es cambiar de mentalidad y adoptar la mentalidad del Padre. Y dices, sí, exacto, eso es. Porque cuando unes tu mente a la mía, para eso tienes que cambiar tu mentalidad sobre lo que es tu mente. Estás proclamando de que eres consciente de que la voluntad de Dios es una. A ver, repítemelo. Sí. Cuando cambias tu mentalidad sobre lo que es tu mente, aplicas mi mentalidad con tus hermanos, la aplicas tú con ellos, entonces empiezas a comprender que tenemos la misma mentalidad porque te sientes bien. Dices, esto es lo mío. Cuando eso se produce, esa comprensión aflora, anda, si en realidad yo tenía la misma mentalidad que Jesús, no me estaba dando cuenta, lo he descubierto porque Él me lo ha indicado. Cuando esa comprensión aflora y Jesús te dice, pues esta es la mentalidad del Padre, dices, anda, pues empieza a ser consciente de que la voluntad de Dios es una, porque resulta que me acabo de dar cuenta de que mi voluntad, después de haber realizado esta escenificación y de cómo me siento y de cómo cambia mi vida, sé que mi voluntad es la tuya y como tú me dices es la del Padre, pues ya sé que es la voluntad del Padre. Entonces ya sé que la voluntad de Dios es una. No es una para ti y otra para mí. Porque si yo adopto la tuya y tú me dices que la tuya es la misma que la del Padre, pues es una. Solo hay una voluntad entonces. Entonces Jesús, cuando yo aplico el ejemplo de tu vida y esta información avanzada a las relaciones con mis hermanos y a la forma de percibir el mundo, me dices que puedo conocer a Dios. Sí, porque primero lo compruebas tú mismo cómo te sientes, pero luego, ya cuando lo has comprobado y ya me das crédito, dice Jesús, cuando ya me das crédito y entiendes que tu voluntad es la mía, ya lo sientes, es una certeza, yo te digo, pues es la de Dios. Y te digo también, porque yo soy quien mejor te puede mostrar la voluntad de Dios aquí. Y tú dices, ¿y eso por qué? Y Jesús te contesta, mira a ver, por ahí. Si alguien te puede ofrecer una información con la que te sientas mejor que con la que te ofrezco yo, compruébalo. Si lo puedes comprobar todo, no necesitas fes ciegas y dogmáticas. Lo puedes comprobar. A partir de que hagas algunas comprobaciones, pues ya empezarás a expandir tu conciencia y este proceso, algo más lento al principio, se afianzará y se automatizará. Y entonces se allanará el camino. 3. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas, porque su unicidad incluye la nuestra. La unicidad explicamos por esa nota que aparece en el texto de un curso de milagros, que va más allá del concepto humano de unicidad. El concepto humano de unicidad sería cualidad de único. Es un concepto bastante avanzado. La unicidad de Dios como único, completamente cierta. Es primero, es último, es único en el sentido de que es la totalidad, de la cual deriva, procede y depende todo lo demás. Pero hay un concepto más avanzado. No solo es unicidad de único, es unicidad de uno. Uno en el sentido de que todo lo que procede, deriva y depende de él es uno con él.
no es que Él sea uno y su creación está fuera de ese uno, deriva, procede y depende de Él, pero está fuera de ese uno. No, es que toda la realidad total, en todas sus manifestaciones, en todos los radios de la esfera, si este sueño de ilusión y este escenario fuese uno de los infinitos radios, toda la esfera es una. Y este concepto, por supuesto que iremos ampliando nuestra comprensión del mismo a medida que vayamos deshaciendo el diseño de limitación de nuestra mente. Por supuesto. Pero ahora ya podemos tener algunos matices para comprender esa unidad. Y muchos de esos matices nos los está dando de forma avanzada en concepto Jesús en un curso de milagros. Tiene unos ejercicios para que podamos integrar la comprensión de esa información para su mejor aplicación práctica, pero además es que tenemos la escenificación de su vida. De forma que podemos ir comprendiendo qué es esa unidad intelectualmente lo suficiente para poder sentirla en esa aplicación práctica como resultado. Cada vez entonces más podremos escuchar al espíritu, atender a esos sentidos internos que nos permiten ver esa influencia en nuestra mente, que es el contraste siempre de la idea verdadera sobre la falsa que tenemos inserta, y hasta que finalmente reconozcamos nuestra naturaleza plena en nosotros, el espíritu en nosotros, y haya una fusión, de forma que abandones la identificación con el ego y tu personalidad se fusione de nuevo con el espíritu, se reidentifique con el espíritu. Y entonces ahí sí que tendremos un alto concepto de la unidad que nos pretende trasladar aquí. La unicidad de Dios y la nuestra no están separadas porque su unicidad incluye la nuestra. Unirte a mí, dice Jesús, es restituir su poder, el de Dios, en ti, toda vez que es algo que compartimos, tal como hemos estado explicando. Te ofrezco únicamente el reconocimiento de su poder en ti, únicamente. Pero en eso radica toda la verdad. Fíjate, ¿por qué un curso de milagros no entra en las cuestiones en las que entran otras revelaciones? Todos indirectamente agentes suyos. ¿Por qué no entran otras cuestiones? Nos lo está diciendo aquí. Te ofrezco únicamente el reconocimiento del poder de Dios en ti. No entro en otras cuestiones, yo voy directo al grano, a que reconozcas tu naturaleza. Hay otras revelaciones que te van a dar otra información que siempre viene bien, descriptiva, sobre una serie de cuestiones con las que te tienes que empezar a relacionar porque has emprendido el camino, vas a expandir tu conciencia y te viene bien antes de que acceda a ti más información, porque estés preparado para recibirla, estar familiarizado con ella previamente, con lo cual, bien, pero yo te ofrezco únicamente el reconocimiento del poder de Dios en ti, que reconozcas cuál es tu naturaleza. Este es un curso para ello. Y sí, va a ocurrir solamente cuando escenifiques tu comprensión de la unidad con tus hermanos. Aunque sea escasa tu comprensión de la unidad, cuando la empieces a escenificar con tus hermanos, ahí empezarás a reconocerla. Por eso este curso podría, de entre otras muchas formas de resumirlo, hacerlo con una frase que podría rezar: no sin mi hermano. Podría hacerse así. A medida que tú y yo nos unimos,
nos unimos a Él, no sin mi hermano. Eso es lo que aplica Jesús con nosotros, no sin mi hermano. Eso es lo que nos pide que apliquemos con los demás, no sin mi hermano. Igual que Él con nosotros con los demás. Porque nosotros, hombre, alguna dedicacioncilla sí que veremos que tiene Jesús con nosotros, ¿no? Si baja a la trinchera y se mete en el enjambre en el que se mete, alguna dedicación tiene con nosotros, ¿no? Y después, bueno, pues en fin, esto es una joya maravillosa, que se transforma en un mayor bienestar para nosotros. Pues todo eso viene de Jesús. Entonces, bien, reconozcámosle que alguna dedicación tiene para con nosotros. Y nos dice, a medida que tú y yo nos unimos al Padre. Bien, bien Jesús, te creo porque lo voy comprobando, te voy creyendo, lo voy comprobando. Claro, Él te dice, pero no puedes, a partir de la información que te he dado, no puedes sino aplicarla, igual que yo contigo, tú para con los demás. Porque si no, no cierras el círculo y no comprendes qué es la unidad. Exclama Jesús, gloria a la unión de Dios con sus santos hijos, con mayúsculas. Gloria, como que es algo digno de exaltación, algo maravilloso de verdad, lo más maravilloso que pueda haber, la unión de Dios con sus santos hijos. Toda gloria reside en ellos porque están unidos. El porque aquí está en cursiva porque no haría falta una vez comprendida esta idea. Esta idea, una vez comprendida, se podría reformular como toda gloria reside en su unión. Ya está. Dice, los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo. El milagro. El poder acceder a integrar en ti un valor divino a través de lo que ves en otro aquí, de una escenificación. Los milagros de Jesús, por ejemplo. Los milagros de Jesús no provenían de la magia, sino de la potencia de la escenificación, que literalmente removía los cimientos del ego y cambiaba inmediatamente en tiempo real el diseño. El ciego veía, Lázaro se levantaba, inmediatamente. Los milagros que obramos, esas escenificaciones que podemos representar, volvemos a aquel ejemplo maravilloso, merece la pena buscarlo, el de el obispo Myriel y el ladrón Jean Valjean en Los Miserables de Víctor Hugo. Eso es un buen ejemplo de una escenificación de un milagro, en este caso realizada por el obispo ante el ladrón, ante el protagonista de... Los milagros que obramos dan testimonio de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo. Trasladan el valor divino que representa la naturaleza y atributos del Padre. Y la naturaleza y atributos del Padre es lo que Dios quiere para su Hijo, es lo que quiere Dios que su Hijo reconozca plenamente. Es lo que la voluntad de Dios dispone para su Hijo, esa naturaleza y atributos. Y eso viene a través de el vehículo del milagro. El milagro hay que obrarlo, porque aquí hay que obrarlo, aquí está la acción, aquí tenemos materia y forma y cuerpos separados, aquí hay que accionar, escenificarlo. Y a través de esa escenificación viene y entonces transporta la naturaleza y atributos de Dios para que sean comprensibles, como ladrón,
que se quedó, que no daba crédito a lo que estaba ocurriendo. Nunca le había pasado algo así. No sabía que podría haber un amor tal en el mundo como el que percibió en la escenificación del obispo. Eso es lo que el Padre quiere para nosotros. Los milagros que obramos dan testimonio de dos cosas: de lo que el Padre quiere para nosotros, de lo que la voluntad del Padre dispone para su Hijo, y de la segunda, de nuestro gozo al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. No solo gozó el ladrón Valjean ante la escenificación del obispo Myriel, el obispo, claro que lo gozó. Sintió que estaba cumpliendo su función especial en el plan de Dios para la salvación y uniendo su voluntad completamente a la de Dios. Y de nuestro goce al unirnos a lo que su voluntad dispone para nosotros. ¿Por qué hace eso el obispo? El obispo no es tonto. El obispo lo hace porque para él es lo más que puede hacer por los demás y por lo tanto para sí mismo. 4. Llevamos una hora casi, pero vamos a terminar porque queda 4, 5 y 6 y ya está bien explicado más o menos el concepto de este epígrafe y entonces ahora irá más ligero. Cuando te unes a mí, lo haces sin el ego, porque yo he renunciado al ego en mí. Y por lo tanto, yo, dice Jesús, no puedo unirme a tu ego. No vas a experimentar el resultado del concepto de unidad que yo te traslado si pretendes mantener aquí escondidito detrás a el representante de tu mentalidad antigua. No, no sirve. No es que yo te quiera imponer que si quieres la gloria de Dios tienes que renunciar a tu propia gloria. No te lo quiero imponer. Es un hecho. Son aceite y agua. No se encuentran, se autoexcluyen porque el propósito del ego es la exclusión, porque el ego nació a partir de ese propósito de exclusión, que fue la idea de la separación, que generó la creencia en el mal. Es que son naturalezas incompatibles. Nuestra unión es, por consiguiente, la manera de renunciar al ego en ti. Luego, para que lo puedas entender, una forma de unirte a mí sería renunciar al ego en ti, porque entonces de forma natural te unirías a mí. ¿Y cómo me puedo unir a ti, Jesús? Pues mira, una buena forma, para eso te explico cabalmente lo que significa el ego en ti, y une lo que te explico a cómo te sientes después de haber estado siguiendo al ego toda tu vida, y júntalo, y te digo, una buena manera, un procedimiento práctico de unirte a mí, comenzaría con renunciar al ego en ti. ¿Y cómo se renuncia al ego en mí? Bueno, ya te he explicado cuál es la dinámica del ego. Y, por lo tanto, tienes ahí una guía. La verdad en nosotros dos, Jesús y tú, está más allá del ego. Que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Que Dios establece hasta el límite de tu libertad de elección todo lo que podrías necesitar para recordar quién eres, está garantizado. Por lo tanto, si hay en ti esa mínima disposición de la que habla el curso, mínima, con que sea mínima disposición al cuestionamiento de tu mentalidad actual, ya con eso está conseguido. Ya es seguir el camino natural. Por eso, que trascenderemos el ego está garantizado por Dios. Y yo comparto su
certeza con respecto a nosotros dos y a todos nosotros. Por eso, si tú compartes mi certeza, como yo comparto la de Dios, podrás compartir la certeza de Dios. Dice Jesús, ¿te das cuenta de que aún el extremo de la locura puedes acceder a Dios a pesar de lo lejos que te encuentras mentalmente de Él? Porque yo voy a servir de puente, de primer puente. Yo les devuelvo la paz de Dios a todos sus hijos porque la recibí de Él para todos nosotros. Su misión voluntariamente aceptada. Seguramente no pidió Dios voluntarios, seguramente se solicitó por los voluntarios serlo, porque ese es el desprendimiento natural de reconocer tu naturaleza divina. Nada puede prevalecer contra nuestras voluntades unidas, porque nada puede prevalecer contra la voluntad de Dios. Dice Jesús, luego, cuando reconozcas que tu voluntad es la única voluntad real, ¿qué va a prevalecer contra ella? Si no hay otra voluntad real que la de Dios, porque no hay nadie más. En última instancia, no hay nadie más. Es el origen de la realidad total. 5. ¿Quieres saber lo que la voluntad de Dios dispone para ti? Pregúntamelo a mí, que lo sé por ti y lo sabrás. No te negaré nada, tal como Dios no me niega nada a mí. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Aquí podría surgir una pregunta razonable. ¿Cómo le pregunto a Jesús qué es lo que la voluntad de Dios dispone para mí? Pues del conjunto sistemático de su vida y de esta información surge una completa respuesta a esa pregunta. No, pero yo quiero que me diga Jesús cuál es mi función especial. Y Jesús te dice, no servirá de nada que yo te la verbalice, porque no sirve de nada al que yo te verbalice información si no genero en ti la motivación para ir aplicando paulatinamente, según tu capacidad para comprender esos conceptos, a tu propia realidad, para transformarla. No sirve de nada. ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para ti? Bueno, genéricamente, que reconozcas quién eres. Y a partir de ahí, derivativamente para abajo, viene todo lo que te propone Jesús que realices para reconocer quién eres. No sin mi hermano, por ejemplo. También es genérica. Luego, la voluntad de Dios para ti tiene cuestiones específicas. Nos habla más adelante un curso de milagros. Es tu función especial. Tienes una función especial en todo momento. La tienes en el pleno reconocimiento de quién eres y la tienes aquí, en la casi completa ausencia de reconocimiento de quién eres. También tienes una función especial. Solo que aquí, dada tu incapacidad para comprender una información directa sobre tu función especial, tienes que emprender la maravillosa aventura de irla descubriendo, porque solo la sabrás a la escucha interna del Espíritu Santo y a la posterior identificación del Cristo en ti. La irás descubriendo. No te quepa la menor duda. Puedes comprobarlo. De modo que hay muchas respuestas a esa pregunta y esa pregunta comienza por estudiar la información que ofrece Jesús, tanto en la escenificación de su vida
como en esta información avanzada. Y viene muy bien también comprender la información dada indirectamente por Jesús a través de sus agencias. Siempre Jesús actuando por Dios, con lo cual toda información en última instancia viene de Dios. Nuestra jornada es simplemente la de regreso a Dios, que es nuestro hogar. Siempre que el miedo se interpone en el camino hacia la paz, es porque el ego ha intentado unirse a nuestra jornada, porque tú le has traído al ego. No, vamos juntos con Jesús. No, porque hay una incompatibilidad. Si quieres ir con el ego, no vas a regresar a Dios. Tienes que dejarle. Ese viaje no lo puedes hacer con él. Por lo tanto, si pretendes aplicar parcialmente esta enseñanza, en la fase de aprendizaje vale, pero no se acabará nunca la fase de aprendizaje. Y el objetivo es finalizar el aprendizaje. Y entonces podrás estar eones estudiando un curso de milagros y todas las 700 revelaciones canalizadas que pueda realizar Jesús en eones después. Podrás. Pero estarás siempre en la rueda del aprendizaje sin finalizarlo. Entonces te dice Jesús, para que no te confundas, porque estar en el aprendizaje no es haber tomado la decisión de reconocer realmente quién eres. Para que no te confundas, te diré, tienes que abandonar el ego. La fase de aprendizaje tiene como objetivo eso, porque abandonar al ego es el comienzo del viaje de retorno. Presintiendo la derrota e irritado por ella, el ego se considera rechazado y se vuelve vengativo. Y vienen las noches oscuras del alma, individuales y colectivas. Eso nos suena ahora en la época del coronavirus y, en fin, al contemplar todos los acontecimientos que están sucediendo. Hay una permeabilidad natural que se va produciendo de la luz espiritual que va permitiendo el reconocimiento de la naturaleza por cada uno de los que va recibiendo esa luz. Pero sí, aquí, en este entorno, el ego se considera rechazado y se vuelve vengativo, y aquí, en este entorno, en la fase de aprendizaje, apreciaremos esta palabra vengativo. La apreciaremos en nosotros mismos, la apreciaremos a nivel colectivo. Nos dirá Jesús, será una apariencia. Es importante trascender la apariencia de la palabra vengativo. Es importante perdonar en toda su extensión de profundidad la venganza del ego. Es importante, y no solo es importante, sino que es una importantísima lección, es la lección final, trascender la venganza del ego. Porque aquí aparentará ser una venganza, esa noche oscura del alma acaecerá, pero trascender esa noche oscura del alma, que será trascender esa aparente venganza, será el tránsito final del aprendizaje. Para reforzarte, porque esto impresiona leerlo, para reforzarte, te dice Jesús, tú eres invulnerable a sus represalias, que las habrá. Ya estamos viendo. Siempre que hay convulsiones, ¿a qué se debe? A que una parte de nosotros, individual y colectivamente, no quiere abandonar la ilusión y utiliza todas las estratagemas. La más importante que tiene el ego es el miedo,
para que no abandones la ilusión. La más importante, hoy en día está calando mucho en nuestra sociedad. De nuevo, el miedo. Represalia vengativa del ego. No es el bien y el mal luchando entre sí. No hay represalia vengativa de alguien real. No hay mal real. Somos nosotros mismos simbolizando el descorche de la botella de champán de nuestra mentalidad al cambio por la otra. Es como cuando un adicto a una droga muy dura pasa el síndrome de abstinencia, que literalmente se sube por las paredes. Eso no va a ser sino una prueba muy potente para reafirmarte y trascender la aparente guerra del mundo. Trascenderla, quedarte por encima, reconocer que sí, aparentemente va a ser una represalia vengativa a nivel individual y colectivo, pero ya no te va a vencer porque eres invulnerable y porque Jesús está contigo. Y es importante ser muy consciente de que Jesús, representando al Cristo, representando al Espíritu, representando a tu naturaleza, representando a Dios, está contigo, en tu mente. En esta jornada me has elegido a mí de compañero, en vez de al ego. Este en vez de está en cursiva porque no se puede elegir al ego de compañero en realidad. Esto se podría reformular como: en esta jornada estás empezando a elegir la verdad y abandonar la ilusión. Me has elegido a mí de compañero en vez de al ego. No trates de aferrarte a ambos, pues si lo haces estarás tratando de ir en direcciones contrarias y te perderás. Voy para allá primero, luego voy para allá después, pero voy para allá primero, luego voy para allá después y te has perdido. Ya no sabes ni dónde estás. 6. Último punto. El camino del ego no es mi camino, dice Jesús, pero tampoco es el tuyo. Ya lo vas comprobando. Cómo te sientes con el camino del ego, cómo te sientes con el que te propongo yo. El Espíritu Santo, Jesús siempre pretende que adoptemos cada vez una mayor habilidad y capacidad para pasar a niveles de ayuda superiores y más efectivos. Una vez que hemos finalizado hitos de aprendizaje, llega un momento en que ya el curso debe ceder el paso a la escucha interna. Por eso siempre Jesús nos encamina desde su tercer nivel de ayuda hasta el segundo, la escucha interna. Nos dice que nos acompañará siempre, hasta el final del sueño, literalmente, pero quiere que cada vez tengamos posibilidad de usar más herramientas y más eficaces que están a nuestra disposición. El Espíritu Santo les ofrece una sola dirección a todas las mentes, y la que me enseñó a mí es la que te enseña a ti. Jesús atendía a la escucha interna aquí cuando estuvo entre nosotros en vida. A eso se refiere. La que me enseñó a mí cuando estaba ahí, que bajé para que pudieses comprender bien cómo se es Dios en la tierra, esa escucha que yo realizaba es la que te enseña a ti. Con lo cual yo sé qué escucha es. Con lo cual sé que es la mejor para ti y tienes que empezar a realizar esa escucha. No perdamos de vista la dirección que Él nos señala por razón de las ilusiones. No perdamos de vista el camino de retorno por causa de la ilusión. Pues solo la ilusión de que existe otra dirección
puede nublar aquella en favor de la cual la voz de Dios habla en todos nosotros. Y esa ilusión de que existe otra dirección es muy potente en nuestro actual estado mental. Es predominante en nuestro actual estado mental. Puede dejar de serlo. Una vez que compruebas los primeros resultados y logros en cuanto a experiencia de vida y a sentimientos que se produce recién empezado el camino, reflexiona si volverías atrás. El camino del ego es volver atrás, es volver al infierno, que es este diseño. Mísero, ruinoso y caótico. Nunca le concedas al ego el poder de interferir en la jornada. En la fase de aprendizaje estás conviviendo con los dos sistemas de pensamiento, pero solo avanzas si a cada ocasión, aun con retrocesos y evoluciones, solo avanzas si la tendencia es hacia el camino del espíritu y no a la del ego. Solo avanzas en ese caso. ¿Que es frecuente que nos quedemos en esta fase de aprendizaje muchas veces con la sensación de estancamiento? Bueno, es frecuente que esa sensación esté, pero también nos dice el curso, lo que has considerado tus peores fracasos seguramente han sido tus aprendizajes más valiosos. Seguramente una sensación de estancamiento es necesaria para que llegue un momento en que dejes de tolerarla. Seguramente el que estés alternando entre la mentalidad del ego y la mentalidad del espíritu, entre el ego como maestro y Jesús como maestro y el Espíritu Santo como maestro y Dios como maestro, seguramente esa alternancia es necesaria para que te clarifiques definitivamente en tu postura, porque se acabe tu tolerancia al sufrimiento, y estar alternando entre ambos es sufrir. Cuando estás totalmente identificado con el ego, sufres tremendamente, pero es más inconsciente. Cuando estás en la fase de aprendizaje, desidentificándote del ego, emprendiendo la reidentificación con el espíritu, pero alternando entre ambas, es doloroso porque eres más consciente del sufrimiento. Y el ego te puede enredar en procesos de frustración y de culpa, y como que las algas del fango se te atan a las piernas y parece que te impiden andar. Pero todo eso puede ser lo más apropiado para tu aprendizaje. Con lo cual, tranquilidad y compromiso, siempre basado en la motivación de conseguir sentirte mejor, que ahora es un buen objetivo. Deja atrás todas las ilusiones y ve más allá de todos los intentos del ego de demorarte. Yo voy delante de ti porque he trascendido el ego. Lo hizo, porque bajó aquí. No entendemos bien lo que implica que bajó aquí, pero entended que se sometió al diseño. Y lo trascendió porque tenía las dos naturalezas, la humana y la divina,
y quería demostrar que siempre prevalece la divina sobre la humana. Que tenía las dos naturalezas no quiere decir que nosotros no tengamos la divina, sino que en nuestro caso el diseño del ego está mucho más implantado, porque nosotros somos hijos soñadores que enloquecieron. Él es un descendente no soñador, que bajó y recibió el implante de diseño, por lo tanto, sabe lo que es el ego, pero lo trascendió. Demostró que la naturaleza divina prevalece sobre la humana. Dame, por lo tanto, la mano, porque tu deseo es trascenderlo también. Mi fortaleza estará siempre disponible, y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Y esto puede interpretarse de forma literal. Puedes imaginarte dándole la mano a Jesús. No hay ningún problema. Mi fortaleza estará siempre disponible, y si eliges compartirla, dispondrás de ella. Compruébalo. Dice, te la doy gustosamente y de todo corazón, porque te necesito tanto como tú me necesitas a mí. Esta es la devoción que tiene Jesús por nosotros, porque somos sus iguales. ¿Por qué me amará tanto Jesús? Porque no eres el cafre que crees que eres. Porque eres como Él, por eso te ama tanto. No eres el cafre que crees que eres. Y tened un poquito de intimidad con Él y tened un poquito de intimidad con el Padre. Porque esa es la intimidad que se tiene allí. ¿Por qué no vas a empezar a tenerla aquí? Es un hermano y es un padre. Tenlos en tu mente como tal. Prospector.